Clase recién. Inge, una cosita antes de comenzar. Sí, Hemos estado teniendo problemas al momento de ingresar y quedarnos aquí en la reunión. Por ejemplo, el anterior sábado, y esto ya me pasó varias veces, hay alguien chistosito que nos saca de la reunión, Inge, y no soy la única a la que le pasa. Entonces ya estamos como que medio cansándonos de la situación. Y porque es que de verdad hay alguien que se toma la atribución de sacarnos a varios compañeros de la reunión y ya no podemos ingresar. No sé si podríamos volver al Zoom o al Meet, por favor. ahorita son 90 y, deja ver, son 70 nomás. En realidad sí podríamos volver al Zoom porque el Zoom me da hasta 100 personas y de ahí nadie me saca, ¿no? ¿Sí? Pero Sería genial, Inge, por... ya. Ok, entonces la próxima clase va a ser en Zoom. ¿Sí? Muchas gracias, sí. Listo, entonces ya vamos. ¿Se puede ver también la presentación, muchachos? No, Inge, no. Ya. ¿Ahora sí? Sí, Inge, ahora sí. Ahora sí. Ahora, me imagino que están escuchando a Rod Stewart también. Ya, ahora ya no. Ok. Ahora sí, vámonos. Vamos a seguir entonces con el tema del golpe de ariete. Antiguamente este era un ariete, ¿no es cierto? Y los arietes lo utilizaban, pues, los vikingos para, ¿no es cierto?, romper una puerta. Eso es un golpe de ariete, ¿no es cierto? Entonces hay un ariete y obviamente se hacían, ¿no es cierto? En vez de romper puertas, actualmente es rompecañerías, válvulas, bombas, otros accesorios, todo rompe. Antes era utilizado para entrar al castillo, ¿no es cierto? Ahora te rompe todo, ¿no es cierto? Eso es el golpe de ariete. Cuando se desarrolla golpe de ariete, es siempre un flujo transiente muy rápido, debido a un cierre muy rápido de válvula, y que lo principal es que el flujo, el pulso de Zhukovsky se cumple, ¿no es cierto? Y entonces es que se ha cerrado o se ha parado la bomba en menos de lo que el tiempo de fase es calculado, ¿no es cierto? Entonces, este es un golpe de ariete, algunas cosas es por fatiga del material, tanto encender, tanto apagar, y entonces aquí se friega el material, ¿no es cierto? A veces el golpe de ariete es directo y tienes un chorro gigantón, ¿no es cierto? O se aplasta la tubería por vacío. Entonces, todas estas son consecuencias de ello, ¿no es cierto? Aquí hemos sufrido esto. ¿Se acuerdan que hubo así un geyser por los tiempos, hace no poco? ¿No es cierto? Esto no lo hemos visto. ¿Saben dónde he visto esto? En Villamontes, en el canal de riego, que estaba tapado el canal de riego con cemento. ¿No es cierto? Entonces, un largo trecho, el del canal ha desaparecido porque ha habido un aplastamiento así, se ha generado un vacío. De esto tengo todos los días en Semapa. Pucha, caray, me ha hecho sufrir esto, ¿no es cierto? Porque tanto encender, tanto apagar, la tubería que es antigua de asbesto cemento se va fatigando en las conexiones y de ahí sale. ¿No es cierto? De ahí entonces va a salir la fatiga a esto, ¿no es cierto? Estas son las generalidades de la protección contra el golpe de ariete. Ustedes saben que este es el pulso de Zhukovsky, ¿no es cierto? Y si se toma en cuenta que la velocidad desde el toku sobre área, reemplazando valores aquí,
Vamos a tener que delta H, la sobrepresión es A por delta Q sobre G por A. Entonces, para disminuir este delta H, podríamos aumentar A. ¿No es cierto? Si podemos aumentar el área de la tubería, entonces va a haber esta área, va a haber una disminución de la velocidad. Al haber disminución de la velocidad, automáticamente la sobrepresión va a caer. Una otra cosa que podemos hacer es disminuir el caudal. Tiramos el caudal al piso y entonces delta H también se va al piso. ¿No es cierto? Cambiar la velocidad de propagación, cambio de material. En vez de tener un material rígido, cambiamos a un material que pueda ser más flexible. Pero fíjense que estos dos, los dos primeros, son primos hermanos de la velocidad. Porque la velocidad es caudal sobre área, ¿no es cierto? Esto, solamente la velocidad es caudal sobre área. Si este delta V es mucho, muy grande, entonces esta delta H va a responder también mucho, muy grande. Cuidado con la velocidad con la cual están diseñando. Jamás vayan a diseñar con velocidades más que 2.5 metros sobre segundo. ¿Me están escuchando? Repitan, jamás voy a diseñar con velocidad más de 2.5 metros sobre segundo. De verdad, ¿no es cierto? Bien. Puedo retardar el cierre de la válvula. Ya esa valvulita que yo te he dicho, tienes un cuarto de válvula de cierre, ¿no es cierto? Agarras, cierres la válvula, ¡pum! Automáticamente, a ver, hagan eso en su casa si tienen cierre de cuarto de válvula y vean en cercano o escuchen, ¿no es cierto? Si hay una vibración, seguro que van a encontrar vibración. Vamos a delimitar longitudes. Por ejemplo, tienes una tubería que va lejos, lejos, lejos. Aquí le pongo un tanque romper de aceite. Entonces, nueva altura de comando. Otra vez desde aquí, otro golpe, y aquí otra altura de comando. Entonces, yo puedo colocar válvulas, ¿no es cierto?, con tanques rompepresión. Puedo reducir la variación de caudales. Algunos elementos suministran agua desde afuera, otros pueden descargar agua. ¿No es cierto? Si alguna vez, por ejemplo, yo estoy poniendo en una línea de aducción una válvula de exceso de flujo, ¿no es cierto? Precisamente para controlar golpe de ariete. Entonces, tienes que ver qué cosas vas a hacer, qué cosas podrías hacer para ver el fenómeno del golpe de ariete. El fenómeno del golpe de ariete puedes tener fallas por sobrepresión. ¡Pum! Hay una presión interna muy grande, ha crecido delta H y entonces se ha roto la tubería. Puede haber un pandeo por vacío, puede haber fatiga, ya hemos visto, puede haber cavitación y eso es grave, porque con cavitación existe lo que se llama la separación de la columna de agua. Eso es muy grave que se separe la columna de agua. Obviamente, si viene una onda reflejada, ¿no es cierto?, y no tienes protección en la bomba, no tienes una válvula check, ¿no es cierto?, esa onda reflejada va a entrar hasta la voluta y la va a hacer que gire en contrario. Cuando gira en contrario, obviamente va a destrozar engranajes, destroza todo, absolutamente todo. Entonces hay daño en las bombas y también van a haber daño en accesorios, en codos, en T's, en tomas, en todas esas cosas vas a tener entonces los riesgos que tienes, un poquito de los riesgos, ¿no es cierto? Muy bien. Estas fallas de sobrepresión, fatiga, se llaman fallas activas. Y las otras son las fallas pasivas, cavitación, daños en accesorios, son válvulas que se llaman fallas que son pasivas. ¿Qué es una válvula actuada? Es una válvula que tiene un actuador, ¿no es cierto? Entonces tú vas a poder no cerrar la válvula tan rápidamente, sino a través de un actuador. Y el actuador hace que poco a poco se vaya cerrando la bomba, o digo la válvula. Luego tienes los variadores de frecuencia. Eso también es
interesante. Tú puedes, por ejemplo, iniciar el bombeo, no de golpe, para que haya, digamos, cuando una bomba empieza a funcionar, existe un torque en el motor de la bomba que hace que gire y que consuma la potencia básicamente a 3 veces la potencia. Entonces lo que hace es y después empieza a funcionar, pero al principio le mete un impulso, ¿no es cierto? Para que no haya eso, entonces nosotros utilizamos variadores de frecuencia o utilizamos también elementos de arranque suave, ¿no es cierto? Entonces, con cualquiera de estas cosas vamos a tener, digamos, una atenuación de las fallas que son activas, que son estas, las fallas activas. En cambio, en las fallas pasivas vamos a tener entonces una válvula de alivio, por ejemplo, para que haya, que ven, si viene una onda de regreso y eso es sensado por la válvula automáticamente se va a abrir y va a dejar que un caudal, ¿no es cierto?, salga y alivie entonces la presión, ¿de acuerdo? Hay unas válvulas de venteo que son en realidad las ventosas, ¿no es cierto? Las ventosas las que permiten entonces meter, que se llama aire en la tubería, ¿de acuerdo? Y tienes una válvula anticipadora de golpe de ariete. Esta es una válvula especial. Últimamente yo he utilizado válvulas anticipadoras de golpe de ariete en los sistemas de bombeo que ya he puesto. Y obviamente voy a utilizar una otra ahora en el sistema de bombeo en el cual estoy involucrado. Esta válvula anticipadora de golpe de ariete necesita primero de que haya un sensor que tiene dos sensores, un sensor de alta y un sensor de baja. ¿No es cierto? Entonces, cuando se rompe o deja de funcionar una bomba, genera vacío. Y eso sensa el sensor de baja. Y entonces empieza a abrir la válvula. De manera tal que cuando regresa la onda, ya la válvula está abierta. Y cuando vamos a incrementar el caudal de regreso, se va incrementando incrementando más la apertura hasta que la válvula está totalmente abierta y deja que el caudal que está viniendo de retorno entre al tanque, a un tanque o se vaya al río o cualquier cosa, pero entre en contacto con la atmósfera. Eso es lo que hace entonces una válvula anticipadora. También tienes torres de equilibrio o chimenea de equilibrio. La más famosa chimenea de equilibrio es la que hay en Misicuni. El túnel tiene 21 kilómetros y en el medio tengo una entrada intermedia. Esa entrada intermedia ahora es la chimenea de equilibrio, ¿no es cierto? De tal manera que si hay sobrepresiones, esa chimenea de equilibrio lo que hace es subir y bajar agua ahí, ¿no es cierto? Tiene, creo que son 600, 700 metros esa chimenea de equilibrio. Ya no me acuerdo muy bien. He entrado por ahí. Alguna vez he oído en el Perú, ¿no es cierto?, que alguien había entrado a soldar en la chimenea de equilibrio. Era una chimenea de equilibrio que tenía 1,5 kilómetros de largo y un ancho de unos 3 metros, creo que un diámetro de 3 metros. Algo sucedió y es ¡pum! ¿Se imaginan un cañón de 1,5 kilómetros? ¿Dónde estará el individuo? Debe estar en el espacio exterior dando vueltas ahorita, ¿no? Entonces, claro, es grande, hay chimeneas de equilibrio o torres de equilibrio muy grandes. Y hay pequeñas también. ¿Dónde hay una pequeñita? Si alguna vez van por Semapa, suben a Atahualpa, al tanque elevado, alguna vez van a ver que una torrecita de metal está escupiendo agua. Esa es una chimenea de equilibrio. Claro que como no tiene la altura suficiente, entonces se escupe agua, entonces pierde agüita, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace la chimenea de equilibrio. Y luego puedes
variar el volante, es decir, puedes aumentar la inercia de la bomba, ¿no es cierto? De tal manera que no, la voluta no vaya tan rápido al inicio, sino que intente que la inercia absorba entonces la potencia. Entonces puedes entrar con la inercia. Es una válvula de cierre lento, ¿no es cierto? Hace que el flujo cambie de velocidad muy lentamente. Este cuerpo de la válvula, el cuerpo de la válvula, siempre es común a todas las válvulas y se deben operar antes que la válvula pare, ¿no es cierto? Cierra muy lentamente, abre también lentamente. Entonces es activo porque está en el cierre de la bomba antes de la parada de bomba. Esta es una reducción de velocidad. Fíjense, tienen la curva HQ de la bomba, una curva, en este caso es 1690 metros cúbicos por hora. La altura es 75 metros de columna de agua, el líquido es agua de calefacción, la densidad está aquí y esta es la válvula, ¿no? Esta es la bomba. Es una HS de 350-250 de 400 volts, 50 hercios. 50 hercios es la frecuencia que nosotros tenemos en Cochabamba, en Bolivia. Entonces, cuando hacemos nosotros nuestra curva resistente, topa la curva del sistema y encuentra entonces la curva, el punto de funcionamiento del sistema. Este es entonces el punto de funcionamiento del sistema donde se encuentra la curva HQ de la bomba y la curva resistente de la tubería. A 50 hercios. Si yo varío la frecuencia, pongo a 45 hercios, este punto ha bajado y entonces el caudal es menor. ¿No es cierto? Y así puedo ir yendo a 40 hercios, a 35 hercios. Y esto es un variador de frecuencia. Varía la frecuencia de 50 a 35. En realidad tú puedes bajar con confianza hasta 30%. ¿Ya? Con confianza. ¿No es cierto? No habría problema. Más allá ya es medio peludo. Ese es, aquí 50-35 es más de 30%. Digamos que el límite de su profesor Juan Carlos Rocha es solamente 30%. ¿Ya? Porque yo soy un incrédulo nada más. ¿Ya? Entonces, claro, de 50 a 30, ¿cuánto ha bajado en porcentajes? Harto, montón, no, casi 60%. Yo no lo haría. Yo hubiese bajado hasta aquí, hasta la mitad nomás, ¿no? Y se acabó. ¿Ya? Entonces, los variadores de frecuencia, el empleo en los sistemas, no está destinado a evitar golpes de ariete, sino más bien a controlar el flujo, a ahorrar la energía. El beneficio de reducir el efecto de golpe de ariete por su capacidad, ¿no es cierto?, de reducir paulatinamente el flujo se ve simplemente como un beneficio extra nada más. Si hay un corte de energía, chao, variador de frecuencia. No hay más variador de frecuencia. ¿No es cierto? Eso es. ¿No es cierto? El volante es este. Colocas aquí una cosa muy grande. Que hace que el momento de inercia cambie y el momento de inercia sea más grande. El volante hace que reduzca la velocidad más lentamente, como es una inercia muy grande, entonces va reduciendo lentamente la velocidad y reduce entonces en consecuencia las subpresiones en la tubería. Obviamente no es aplicable para bombas sumergibles, no puede sumergir el volante. Tampoco es aplicable a las bombas tipo monobloc, ¿no es cierto? En general, entonces, no es factible debido a tamaños grandes y la densidad de motores de gran torque. Esto es gigante, ¿no? Esta es una bomba gigante, ¿no? Su volante es demasiado grande, ¿no es cierto? Requiere entonces rodamientos muy grandes. Entonces, normalmente esta solución no la empleamos.
En cambio, esta es una chimenea de equilibrio. Aquí está el embalse, entonces le tiras la línea recta y esta debería ser el agua que alcanza en la chimenea. Y cuando hay variaciones de algún tipo por flujo transiente, va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces está fluctuando entre estos dos. Entonces en ese mapa este tubo está por aquí, por el bordecito. Entonces cuando fluctúa demasiado, ¡pum!, escupe agua. ¿No es cierto? Entonces una chimenea de equilibrio es un tanque abierto o una torre que contiene agua conectada a la fuerza principal, es decir, a la altura de comando que nosotros le llamamos, ¿no es cierto? Y se utiliza para reducir subpresiones que se producen en las tuberías. Funciona como si fuese una cámara de aire, con la única diferencia de que está abierta a la presión que ustedes están viendo, es la presión atmosférica en todo momento. Cuando la bomba se apaga y la presión disminuye, la chimenea de equilibrio pierde agua hacia la línea principal, bota agua hacia la línea principal, ¿no es cierto? Eso es lo que hace para compensar la presión más baja. Si hay apagón, funciona lo mismo porque esto no depende de energía, ¿no es cierto? Ahora bien, esta chimenea tiene que tener una altura mayor a la altura de energía estática, porque si no, si la pongo hasta por aquí, la chimenea va a chorrear eternamente, ¿no? Porque aquí tienes una energía más grande, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ver de qué tamaño es una chimenea de equilibrio. Estos son hidroneumáticos. He colocado de estos en todas las estaciones de bombeo que hemos diseñado últimamente. Hemos colocado los hidroneumáticos, son españoles los que hemos colocado. En cada estación de bombeo hay un hidroneumático así. Lo bueno de esta cámara es que no necesitas que haya vacío antes. Actúa si hay vacío o no hay vacío. Si hay presión positiva o presión negativa, actúa en ambos sentidos. Y es un reservorio que contiene aire y agua, ¿no es cierto? Aire y en este tubo, como un hidroneumático cualquiera de tu casa, tienes una membrana y encima tienes aire, ¿no es cierto? Entonces tienes fases líquidas, fases gaseosas, entonces o empujas o dejas entrar agua. ¿Cuánto cuesta esto? $17,000 creo que me ha costado para alguna de las cosas. Colocas una por estación de bombeo y ya estás libre. ¿No es cierto? Fíjense, aquí está. Funciona exactamente como un hidroneumático. Y de hecho se puede calcular esta cámara de aire. Está calculada así. Esta es una parte del software Ariete. Entonces el software Ariete te permite calcular tanques hidroneumáticos, ¿no es cierto? Al bajar la presión en la tubería, se aporta agua desde la cámara y el aire se expande. Esto está lleno de agua. Se expande el aire y esta agua sale por acá. Necesito cuando vuelve el agua en la tubería, entonces esto ya también se expande al revés, ¿no es cierto? Se genera un flujo hacia la cámara y el aire se vuelve a comprimir, ¿no es cierto? Entonces, claro, la válvula de entrada y la válvula de salida son algo que debes tener cuidado. En la válvula de salida es más grande y la válvula de entrada tiene que poder generar una cierta fricción. Por eso es que el coeficiente de pérdidas de salida es 1.5, la válvula es grande, pero a la entrada es 10, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejercicio que se ha hecho para poder modelar los tanques hidroneumáticos marca Ibayondo que tengo en las estaciones de bombeo. Ahora bien, si por algún motivo perdemos la presión de aire, tengo que recargar esa presión de aire. Si no tienes la presión adecuada, ay Dios santo, entonces esto en vez de ser una solución, es una desgracia.
genera efectos adversos muy grandes, ¿ya? Porque en realidad tú crees que estás protegido y no lo estás. Solamente vas a tener la carcasa. Y dices, pero si yo tengo un hidroneumático gigante, no, ahí adentro, ¿no es cierto? No, solamente lo que tú vas a ver es la carcasa y entonces con eso estás medio arruinado, porque no tienes aire ni tienes agua ahí adentro. Estas son válvulas de alivio. Cuando viene el agua con mucha fuerza, se abre y deja escapar agua por aquí, ¿ya? Esa normalmente la botamos al río o al canal, ¿no es cierto? Y es un elemento pasivo, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, es un elemento en línea, además. Entonces, las válvulas se calibran con apertura dependiente del caudal, ¿no es cierto? Se pone una tara a 10 a 20% de la presión en régimen permanente. Entonces, cuando alcanza este punto A, ¿no es cierto?, en el caudal, estás con la presión máxima, ¿no es cierto? Y la válvula está completamente abierta, el resorte se comprime. Y para ser efectivas estas válvulas se deben aperturar rápido y tener cierre lento. De lo contrario, estás generando un golpe de ariete en la propia válvula. ¿De acuerdo? Entonces, es esto lo que tienes que calibrar en este tipo de válvulas. Es una válvula anticipadora de golpe de ariete. Como les decía, tienen dos pilotos, un piloto de baja y un piloto de alta. Para ambos pilotos vas a tener entonces los manómetros, ¿no es cierto? Montadas entonces donde se verifica la alta presión. Se abren y dejan salir líquido al sistema cuando la presión excede un cierto valor. Es pasivo, ¿no es cierto? Y tienes varias cositas aquí además, ¿no? Este es el armado de una válvula, de esta válvula anticipadora, ¿ya? Las válvulas también se conocen como con el nombre de válvula de apertura anticipada. Se abren en el periodo inicial de presión baja de la tubería. Apenas se ha parado, ha dejado de funcionar la bomba, entonces genera vacío, ¿no es cierto? Porque el líquido sigue pasando en el tubo y se ha generado un vacío. Y entonces eso hace que el sensor de baja, ¿no es cierto?, el piloto de baja haya sensado esa presión de vacío pequeña, ¿no es cierto? Y luego se abre la válvula. A una determinada presión dejan salir agua al exterior. Y si continúa cayendo la presión, admite aire también. Entonces, solo sirve cuando el sistema comienza con depresiones. En el caso de parada de bombas, por ejemplo, genera vacío y entonces vas a utilizar este tipo de válvulas. Si durante el transitorio las presiones no llegan al tarado de la presión de la válvula, esta ni se abre ni se cierra, ahí va a quedar inactiva. ¿De acuerdo? Entonces, esta válvula de apertura anticipada nosotros hemos utilizado en los sistemas de bombeo del Distrito 8. También voy a utilizar esta válvula de apertura anticipada en el bombeo de hacia Tacoloma y también estoy utilizando en la etapa Batallas, ¿ya? En la estación de tratamiento de agua potable Batallas. Entonces ya digamos, he acostumbrado a utilizar este tipo de válvulas de apertura anticipada. Hay de varias marcas, hay Claval, Bermal, Singer. Unas son mejores que otras, ¿no es cierto?, según el uso. Luego tienes otro tipo de entrada, son válvulas ventosas. Pero estas válvulas ventosas que utilizas contra golpe de ariete son especiales. Vas a montar donde haya subpresión. Entonces, lo que primero que tienes que hacer es correr un software que te calcule el transitorio. Y entonces vas a ver hasta dónde llegan las subpresiones. Dejan entrar aire, ¿no es cierto?, cuando la presión es baja.
Si la presión es baja, la velocidad es alta. Si la velocidad es alta, quiere decir que el caudal ha sido alto también. Todo tienen que ver en su cabecita en función de la ecuación de energía, que es la que manda. Si estoy hablando de presión baja, entonces la velocidad es alta. Y si la velocidad es alta, el caudal es alto. Se combinan con válvulas de purga. El sistema es pasivo. Esta es una válvula ARI. Las válvulas ARI son hindúes. Estas estaban en principio puestas para qué, ya no me acuerdo, para válvulas ARI. Creo que es para la aducción 1.0 o algo por el estilo. Yo nunca he trabajado con válvulas ARI. No sé si son buenas, malas o regulares. Las válvulas con las que trabajo son o Singer o clavada y Bernat. Son las tres con las que trabajo. ¿De acuerdo? Son de reconocida calidad. Admiten aire entonces cuando la presión baja por debajo de la presión atmosférica, y cuando la presión sube hasta superar la presión externa, el aire se expulsa por las columnas separadas por la fase gaseosa y se vuelve a unir. Ustedes saben que cuando se ha separado la columna de agua, quiere decir que el aire que estaba como parte del agua, era parte del agua, se ha desprendido y han hecho burbujitas. Y de repente tienes aire por un lado y agua que está yendo hacia sabe Dios dónde. Cuando vuelva esa agua, que va a volver, va a intentar que las burbujitas que se han separado, que el aire que tienes en la tubería se vuelva a reunificar con el agua que está volviendo. Y ahí se produce una explosión. Y genera una sobrepresión increíblemente grande. Entonces, eso se llama separación de la columna de agua. Entonces, hay que distinguir entre las válvulas ventosas comunes y las válvulas de golpe de ariete. En las válvulas comunes hay una gran capacidad de expulsión de aire. Cuando estás llenando, por ejemplo, la tubería, ¿no es cierto? Está escapando aire por acá. Existe una gran capacidad de admitir aire cuando la tubería se está vaciando y una baja capacidad de expulsión durante el funcionamiento normal de la conducción. Libera entonces bolsoncitos de aire. ¿Qué pasa en cambio con las válvulas antigolpe de ariete? También son ventosas, pero son unas ventosas especiales. Son antigolpe de ariete. Yo de estas voy a colocar, a ver, 1, 2, 3, 4 en la aducción 2.2. No, 5. Entonces son válvulas especiales, ¿ya? Y voy a utilizar las válvulas antigolpe de ariete. Tienen una gran capacidad de admisión en los puntos críticos para evitar posible aparición de cavitación. No quiero que haya entonces que la presión baje por debajo de la presión de vapor de agua, que es cuando se desprenden las burbujas. Tiene una baja capacidad de expulsión para evitar que la bolsa de aire que existente dentro de la conducción se cierre en forma brusca. Eso es lo que es la reunificación, ¿no?, del aire-agua. Y esto entonces se cierra en forma muy lentita y entonces evita la sobrepresión. Entonces, estas valvulitas son también bien interesantes cuando estoy colocando en aducciones. Hay algunas herramientas de cálculo que uno puede tener, sí, montones. Son basadas en los modelos de Saint Venant. Ustedes obviamente han encontrado Saint Venant en hidráulica 1, han visto. Mendilucci, Rosic, ¿no es cierto? Basadas, tienen todas esas cosas. Alievi, ¿no es cierto? Peugeot, Zhukovsky o Zhukovsky, que algunos se conocen, y Michals. Entonces, estos tres son los que normalmente utilizamos cuando tenemos las herramientas de cálculo. Entonces, se trata de resolver las ecuaciones de Saint Venant, que son las que estudian los flujos transitorios. Para nada es sencillo esto.
hay una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, con derivadas parciales. ¿No es cierto? Típicamente se resuelven aplicando hipótesis. ¿No es cierto? ¿Quiénes han aplicado las hipótesis? Todos estos señores aplican hipótesis para resolver esta ecuación diferencial a derivadas parciales. Entonces, esas son algunas de las herramientas de cálculos que se tienen para... Ahora, Grundfos tienen varias cosas. Tiene el HITRAN, que es el Walter-Hammer Analysis Tool. Es muy buen software, el HITRAN, ¿no es cierto? Y es desarrollado para simular situaciones de golpe de ariete en líneas. ¿No es cierto? Hace diagnósticos, hace una variedad de protecciones, ¿no es cierto? Fíjense todas las protecciones que tiene, ¿no? Un montón de tipos de protecciones que tú le puedes poner, ¿no es cierto? Tiene, por ejemplo, las hidroneumáticos, tiene la torre, tiene el antigolpe de ariete, el reservorio, aguas arriba, aguas abajo, las válvulas de aire, las válvulas check, las válvulas reductoras de presión, los orificios, los puntos muertos, las turbinas, las estaciones de bombeo y las aspersores. Entonces, todo esto te puede resolver el HITRAN. Y no sé cuánto costará el HITRAN. Pero es un programa que lo utilizan también los ingleses, ¿ya? Los británicos. Muy buen proyecto, no sé, producto. Entonces, fíjense, aquí está el pulso. Seguramente al principio es alto y después se va aplacando, ¿no es cierto? Y eso tú lo puedes ver acá. ¿No es cierto? Hay varias cosas que tiene, ¿no es cierto? Esta cosa del HITRAN, ¿no es cierto? ¿Y qué datos requieren? Datos de la bomba, datos de la línea, información acerca de las protecciones, los puntos de descarga, las informaciones acerca de las ventosas y alguna información general que del proyecto entonces vas a necesitar para poder resolver con HITRAN. Yo no tengo HITRAN, yo lo que tengo es... Son dos programas que tengo. A ver, vamos a ver. Que bendito voy a ver, no puedo recorrer. Este es el proyecto de bombeo hacia Tacoloma que tiene dos distintos materiales. Un material es fierro fundido y el otro material es HDPE. Las razones no viene al caso decirlas por qué. Miren, estoy simulando a través de un compresor, de un hidroneumático. La línea verde es la línea que representa la presión nominal de trabajo y esta línea roja es la que representa 1.5 veces la presión nominal de trabajo. La norma boliviana dice que tú debes probar esta tubería, cualquier tubería, con 1.5 veces la presión nominal de trabajo. ¿Para qué? Para que precisamente aguante el golpe de ariete. Entonces, si yo calculo, primero voy a calcular el régimen permanente,
¿no es cierto?, que es el régimen de bombeo. Entonces la bomba me va a bombear hasta aquí y va a llegar nomás aquí. Y todo está, fíjense, por debajo de la resistencia, la presión nominal del tubo. Y eso tienes que buscar. Ahora voy a calcular el régimen transitorio. Calcula este programa el régimen transitorio. Vamos a ver que calcule. Listo. Ok. Y ahora va a dibujar. Entonces tú tienes la presión máxima, ¿no es cierto? Hasta aquí va a ir la presión máxima y la presión mínima. Fíjense que aquícito, en la presión mínima está por debajo del tubo. Por lo tanto, hay presión negativa. Por lo tanto, por aquí voy a tener que colocar una válvula que me pueda ayudar a la presión negativa. Las presiones positivas no tengo problema porque como máximo van a estar en la presión nominal de trabajo, que es lo que dice la norma. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata. Aquí voy a colocar entonces un par. Creo que por aquí he colocado uno y por aquí he colocado otro, que son un par de ventosas. ¿De acuerdo? Ese es uno de los programas que utilizamos. Bueno, este programa es de mi empresa, Roche Consultores. Tengo, obviamente, que se llama licencia para matar, digo, para utilizar. ¿No es cierto? El otro es el Allievi. El Allievi no lo tengo acá. El Allievi es parte del curso de maestría de la Universidad Politécnica de Valencia. Mi hijo es maestrante, entonces él maneja el programa Allievi. No lo tengo yo acá. No sé por qué no lo tengo. Lo voy a poner, lo voy a cargar. Pero hay programas muchísimo más complicados, como es el Hytran, ¿no es cierto? Estos son muy sencillos, pero son suficientes como para resolver los problemas que tengo en la hidráulica de las líneas de conducción. Hasta ahí entonces el curso del día de hoy. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, Inges.